Bueno, ya estamos con nuestro invitado, el doctor nefrólogo Enrique Pérez Pozo, para conversar sobre la aplicación y los beneficios de esta ley de la comida chatarra. Bienvenido, doctor, sea usted a TV Perú. Y bueno, tenemos además acá alguna información de la norma publicada en el diario oficial El Peruano. Y concretamente lo que dice es: la ley tiene por objetivo la promoción y protección efectiva del derecho a la salud pública, al crecimiento y desarrollo adecuado de las personas a través de acciones de educación y fortalecimiento del fomento de la actividad física y la implementación de una política de alimentación saludable. En principio, doctor, ¿qué es la comida chatarra? La comida chatarra son aquellos todos alimentos que tienen alto contenido de azúcares, ácidos grasos trans y sustancias que no son alimenticias para la raza humana. Tengan presente que en el año 1800, 1900, había casi 3 casos de diabetes por cada 100.000 habitantes. Ahora, en época actual, estamos teniendo aproximadamente 8 a 10 casos por cada 100 habitantes. Y esto es un grave problema de salud pública. Las instituciones, los empresarios, tienen que entender que el Estado tiene que regular el futuro del Perú. Y el futuro del Perú significa tener gente saludable con menores enfermedades crónicas. Las enfermedades crónicas son la primera causa mundial de mortalidad. Anteriormente eran las enfermedades transmisibles, la tuberculosis, la diarrea a nivel mundial, pero ahora en el Perú, que está globalizado con el crecimiento de la economía, ha ocasionado que esto se revierta y las enfermedades emergentes, las no transmisibles, es la primera causa de enfermedad mundial. ¿Cuáles son las enfermedades crónicas, doctor? Son las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión arterial, el cáncer, la diabetes mellitus y la enfermedad renal crónica, ¿no? En el Perú actualmente tenemos 9.000, casi 10.000 pacientes en diálisis que están consumiendo aproximadamente el 7% del presupuesto de salud. Y estos 9.000, 10.000 pacientes representan menos del 0.01% de la población. Imagínense la ingente cantidad de recursos que se gasta en una población mínima. Por eso es importante que el Estado regule todo este conglomerado y favorezca la alimentación saludable. ¿Qué está sucediendo en la sociedad? ¿Cómo se evoluciona? Ahí nos mostraban unas cifras en una de las notas de que en los últimos 15 años hemos pasado de tener una población de jóvenes de 5% en grado de sobrepeso, de obesidad, a 8.1% de nuestra población. Menores de 5 años estamos alrededor del poquito más del 5%. Entre 5 y 10 años estamos alrededor también del 5%, 6%. Es decir, es una población importante que está en estos momentos. No es un problema mayor, pero sí existe. ¿Esto a qué se debe? Son los hábitos de conducta, los hábitos alimenticios, estos tiempos rápidos en los que tenemos que tomar un desayuno a la brevedad. Preferimos el juguito de caja directamente para no tener que exprimir y tomarse un tiempo exprimiendo una naranja, por ejemplo. ¿Esto conduce a estos riesgos que usted nos menciona? Así es, pero el problema es ¿quién nos informa que lo que consumimos nosotros tiene altas concentraciones de azúcares? Las empresas que venden estos productos tienen que informar cuáles son los efectos indeseables de esto. Tenga presente que en el año 1900 consumíamos aproximadamente 4 a 5 kilos de azúcares al año, entre todo. Y actualmente estamos consumiendo aproximadamente 70 kilos de azúcares al año, ¿no? El contenido de fructosa, que es el componente del azúcar, el azúcar que uno le echa al café, al té, tiene 2 componentes, la glucosa y la fructosa. La fructosa se consumía en el año 1925 gramos, el equivalente a una manzana y media. Ahora estamos consumiendo entre 100 y 150 gramos de fructosa al día. Esto está ocasionando que el hígado se acumule de grasa, está ocasionando enfermedades hepáticas. A nivel de riñón produce infiltración intersticial que produce daño renal, aumenta la hipertensión arterial, aumenta la resistencia a la insulina. Las personas tienen más tendencia a la obesidad, tienen más tendencia a la diabetes mellitus. ¿Y cuál es la conclusión final? Pues los hospitales están llenos de pacientes diabéticos, amputados. En las unidades de diálisis, si anteriormente las enfermedades eran de otro tipo, prevenibles, ahora tenemos que en las unidades de diálisis el 50%, casi el 60% de los enfermos que van a diálisis son pacientes diabéticos. Y aproximadamente el 60-70% de estos diabéticos son prevenibles. Y simplemente con la información que se le proporcione, con el rol que tiene que jugar el Estado
a través de estas normas que da, del rol que tienen que emprender los empresarios, porque no es este momento. Tenemos que ver que nuestra población es para futuro. Ahora, doctor Pérez, es decir, y ayer escuchaba al presidente de la Asociación Nacional de Industrias que decía, pero si cuando uno viaja al interior del país, se va a la sierra, por ejemplo, preparan limonada así de azúcar y agua, y eso toman, ¿por qué no dicen que eso hace daño también? Si nosotros tuviéramos que comparar estos productos procesados, pensemos en un jugo de naranja, la cantidad de azúcar que tienen 7 naranjas, 5 naranjas exprimidas que te dan un vaso, versus estos jugos que, por ejemplo, vienen en caja. ¿Qué diferencias hay en cuanto al impacto que puede tener el grado de azúcar o cualquier otro tipo de afectación que pueda tener en el organismo? Claro, por ejemplo, una fruta, una manzana, una naranja, no solamente tiene azúcares, también tiene antioxidantes que contrarrestan el efecto del azúcar. Pero estos jugos en caja son preservantes, son edulcorantes, son colorantes, son azúcares, entonces no tienen antioxidantes. Entonces el azúcar entra a través del intestino, a través de transportadores, llega al hígado y en el hígado procesa la información y ¿qué hace? Acumula grasa, manda señales a nivel del cerebro para tener más apetito. Por eso es que usted, cuando se toma una bebida gaseosa, la bebida gaseosa no solamente tiene colorantes, tiene azúcares, tiene cloruro de sodio, que es componente de sal. Por eso cuando uno toma una gaseosa tiene la sensación de querer tomar más gaseosa, ¿no? Y aparte de eso estimula el hipotálamo y al estimular el hipotálamo uno tiene sensación de querer comer más. Entonces estamos haciendo una oferta de productos que no son saludables. Usted se va un día a una tienda hamburguesería, se come una hamburguesa y una bebida gaseosa con sus papas fritas y está consumiendo aproximadamente 1.500, 1.600 calorías. No en vano, doctor, no en vano, los alcances de esta ley señalan que el objetivo principal es mantener la promoción primero de la comida saludable, pero preservar la salud pública y especialmente de los niños, de los adolescentes. Cuando hablamos de los niños, inmediatamente tenemos que relacionar el tema a los centros educativos. En este sentido, concretamente, ¿cuál va a ser el alcance de la ley? Porque se habla de fomentar kioscos donde haya comida saludable, de hacerlo desde el colegio y probablemente las madres de familia tenemos que tener muy en cuenta estos consejos que van a ser materia de una política de salud pública para la lonchera saludable que deben de tener los chicos y empezar a comer sano desde pequeños, ¿no? Para que esto sea un hábito, una especie de cultura de comer sano. Por ejemplo, en los colegios hay temas de educación cívica donde se tiene que implementar esto, reflejarle a los niños la importancia de comer las frutas, de comer las verduras. Mis hijas no comen verduras, no les gustan las verduras. ¿Por qué? Si bien es cierto que ahora el rol de los padres ha cambiado. Tanto padre como madre trabajamos y llegamos en la noche a la casa y lo primero que pedimos, pues no haya cocinado, pedimos una pizza o pedimos un pollo a la brasa o nos vamos a comer una comida chatarra. Entonces, ¿quién educa? Es el colegio. Y el rol del colegio es a través del Estado que tiene que fomentar todas estas medidas de promoción. Ahora, es muy interesante, doctor, lo que usted nos ha señalado. Por algo usted es un nefrólogo. Y yo me pregunto, ¿qué tanto afecta a nuestro riñón, como seguramente también a nuestro hígado, a nuestro aparato digestivo en general? Porque el hígado tiene que trabajar más con una comida que tiene más preservantes, que tiene más colorantes, con una bebida oscura, sin mencionar de repente la marca, ¿no? Que entiendo son las más nocivas, sobre todo para los niños. Mire, siempre cuando da las conferencias, porque todos estos trabajos de investigación que nosotros hemos desarrollado, lo hemos presentado en el Congreso Americano en Chicago, en varios sitios han salido publicados en varias revistas internacionales, y lo primero que me preguntan, ¿qué hace un nefrólogo investigando la obesidad? Y por eso le pregunto. ¿No? Y yo les explico que la primera causa mundial de enfermedad renal es la diabetes. Antes de la diabetes está el síndrome metabólico y antes del síndrome metabólico está la obesidad. Entonces, el nefrólogo tiene la obligación de investigar cuál es la causa principal, básica, que está ocasionando que haya mayor obesidad y, por lo tanto, mayor enfermedad renal. Entonces, el riñón es el desagüe de nuestro organismo. Quiere decir que es el que elimina todas las impurezas. Todo lo que comemos es procesado a través del hígado y todos los desechos son eliminados a través del riñón. Si todas estas sustancias nocivas llegan al riñón, pues ocasionan lo que muchas veces las personas que llegan a las emergencias con una enfermedad renal crónica en estadio terminal y por lo tanto hay que hacerle más diálisis. El hecho de hacer diálisis son altos costos. El seguro social solamente cubre aproximadamente el 30% de la población.
30-35%. Y el otro restante de la población lo asume el Ministerio de Salud. Y el Ministerio de Salud no dispone de todos los recursos económicos ni logísticos para brindar una adecuada calidad de atención a los pacientes. Entonces nosotros tenemos que hacer desde ahora, desde los colegios, desde la fomentación de la publicidad para que haya una alimentación saludable. Bueno, yo quiero saludar a Paola. Nos ha escrito en nuestro Twitter y dice: hay que crear conciencia de su exceso de consumo e incentivar el deporte. Yo quiero insistir mucho porque nosotros llegamos al interior del país, tenemos una muy buena difusión en todo el territorio nacional. ¿Qué consejos tendríamos que darle a los padres de familia, a las madres de familia, quienes a diario le tienen que preparar el desayuno, un almuerzo o velar por el tipo de alimentación que ahora los chicos, los niños, los adolescentes sobre todo van a consumir en los colegios? Yo creo que lo más importante en este momento es que yo como padre y como todas las familias en el Perú tenemos que poner un poquito más de nuestro tiempo, ¿no? Levantarnos un poco más temprano, dedicarnos más a nuestros hijos. La sociedad actual, una fase consumista, nos obliga a querer tener muchas cosas superfluas que no benefician a nuestros niños, ¿no? Tenemos que enseñarles a hacer un buen desayuno, en el cual tenemos alimentos como la quinoa, como la avena, como la leche de soya, las verduras, las frutas, ¿no? Y con estos alimentos podemos llenar tranquilamente una adecuada lonchera. Ahora, ¿no? hay también otro de los comentarios que se decía, pero también el pan con chicharrón es tan dañino como una hamburguesa. El comerse un ají de gallina es tan dañino también, o la comida peruana, que es muy cargada en condimentos, es tan dañino como la comida chatarra. ¿Hasta qué punto eso es válido? Cuando uno prepara un ají de gallina no le echa conservantes. Cuando uno prepara un ají de gallina no le echa colorantes, no le echa edulcorantes que son nocivos, ¿no? O cuando uno se come un chicharrón en la casa, simplemente hace el chicharrón con un poco de agua, lo dora y con su misma grasa se cocina. Pero ¿Y el nivel de afectación de colesterol, por ejemplo, que eso genera? El nivel de colesterol se afecta por las grasas, pero las investigaciones que nosotros hemos hecho, y esto ha demostrado que más perjudicial que la grasa es el azúcar, ¿no? Se han hecho estudios en el cual demuestra que a las personas se le ha quitado la cantidad de grasas, enfermeras, en Estados Unidos, y la gente seguía muriendo de enfermedad cardiovascular. Y cuando vieron que el consumo de azúcar era el que estaba afectando. Entonces, yo creo que si bien tenemos que racionalizar las grasas, el azúcar... Ahora hay que diferenciar las grasas. Puede ser grasa vegetal, que no es lo mismo que grasa animal. Así es. Naturalmente. ¿No? ¿Qué alimentación, doctor, debemos evitar? Enumeremos un poco. Y también el tema de las harinas, que quizá el tiempo no nos ha alcanzado mucho esta mañana. Claro, lo importante es evitar, por ejemplo, las bebidas gaseosas en exceso. Nosotros no queremos prohibir que se consuma, sino que sea un consumo racional. Evitar consumir los alimentos procesados en forma regular. Los juguitos de Tetra Pak. Esos juguitos de Tetra Pak... que son muy usados, por ejemplo, en las loncheras. Nosotros lo evitamos en sentido porque tiene mucho conservante y tiene mucho azúcar y tiene mucho contenido de fructosa. Por lo tanto, no debemos dar estos tipos de alimentos procesados. ¿Alguno de estos alimentos chatarra mella el crecimiento físico, digamos, la talla, la estatura? Claro, porque el niño consume productos que no tienen los requerimientos nutricionales adecuados. Los nutrientes. Tiene más azúcares, no tiene vitaminas, no tiene antioxidantes, entonces el niño crece en forma horizontal y no vertical, y por lo tanto a larga data es un niño propenso a enfermedades crónicas. Bueno, realmente es